Saludos a todos nuestros seguidores de Cuba Actualidad. En la emisión de hoy analizamos un tema de gran relevancia para la economía cubana, el primer descenso histórico en el número de micro, pequeñas y medianas empresas desde su autorización en septiembre de 2021. Las recientes medidas restrictivas implementadas por el gobierno cubano contra el sector privado durante la segunda mitad de 2024 han comenzado a mostrar sus consecuencias. Por primera vez desde que se autorizó la creación de las MIPYMES en septiembre de 2021, estas han registrado un declive significativo, según datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, conocida como ONEI. Al cierre de diciembre de 2024 se contabilizaron 222 MIPYMES menos que en septiembre del mismo año. Las cifras sitúan el número total en 9.236 empresas privadas al finalizar 2024. Esta cifra contrasta notablemente con lo declarado por Manuel Marrero ante el Parlamento, quien afirmó que existían más de 11.000 MIPYMES aprobadas. De hecho, en agosto, las autoridades habían registrado específicamente 11.044. Esta discrepancia ha sido justificada por la ONEI, explicando que su registro se realiza una vez concluida la inscripción en el registro mercantil y en la Oficina Nacional de Administración Tributaria, procesos posteriores a la aprobación de estos actores por el Ministerio de Economía y Planificación. De ahí la diferencia con lo publicado por ese ministerio. Lo que resulta imposible determinar es cuántas de las MIPYMES mencionadas por el primer ministro llegaron a completar el proceso de registro. Igualmente preocupante es que el Ministerio de Planificación y Finanzas no publica detalles periódicos sobre cuántas empresas se crean o cierran. Por lo que, aunque sabemos que el total ha disminuido, no podemos precisar cuántas desaparecieron realmente y si hay nuevas que las hayan reemplazado. Lo que sí queda claro es que la diferencia de 222 MIPYMES señalada por la ONEI indica que los cierres superaron considerablemente esa cantidad, ya que también se crearon nuevas empresas entre octubre y diciembre de 2024. Aunque esos datos específicos no estén disponibles públicamente. En el informe anual de organización institucional, el Instituto Oficial de Estadísticas cifra en 19.697 el total de empresas y cooperativas de todo tipo de gestión, una cifra menor que la del trimestre anterior, cuando en septiembre había 19.909. La diferencia es de 212 entidades, lo que indica que casi toda la reducción proviene del sector privado. Mientras tanto, en el sector estatal aumentaron casi todas las entidades, tanto las unidades presupuestadas como las empresas estatales, que crecieron en 7, además de las sociedades mercantiles y las empresas filiales. Las cooperativas mantuvieron números prácticamente idénticos, pero las pymes estatales también sufrieron algunas bajas, registrándose 2 menos. Es importante recordar que el crecimiento de las empresas privadas había sido exponencial desde que se volvieron a permitir en septiembre de 2021, después de la prohibición decretada en marzo de 1968. De las primeras 262 aprobadas en el trimestre inicial, se pasó a 4.666 en 2022, un 1.681% más. En 2023, el incremento fue del 73%, llegando a 8.066. Sin embargo, en 2024, los datos han ido moderándose hasta ponerse en negativo. Hasta marzo aumentaron un 7,6%, con un total de 8.686. En junio crecieron un 4,4% hasta las 9.075 y en septiembre un 4,2%, alcanzando las 9.458. En diciembre se aprecia la primera contracción, del menos 2,35%. Estas cifras no sorprenden, pues eran esperadas.
Aunque era lógico que el desmesurado ritmo de crecimiento del primero o segundo año no fuera sostenible, la tendencia debería haber continuado con nuevas aperturas moderadas, como ocurrió a principios del año pasado. La crisis energética no ha contribuido positivamente, pero han sido principalmente las medidas legales las que han forzado a muchos empresarios privados a anunciar desde hace meses que se avecinaban numerosos cierres. Entre agosto y diciembre, el gobierno anunció diversas medidas para reordenar el sector. Entre las más destacadas figuran la limitación para ejercer el comercio mayorista, la obligación de que los propietarios sean residentes efectivos, en Cuba el fin de las exenciones tributarias junto con otras subidas de impuestos y el establecimiento de precios máximos para media docena de productos básicos, entre ellos el pollo, que se había convertido en uno de los productos estrella en las ventas de las MIPYMES. A finales de junio, el gobierno decretó un límite a los beneficios máximos que el sector privado puede obtener sobre los bienes o servicios que venda al Estado, fijado en el 30% desde el 1 de julio. En aquel momento, el economista cubano Pedro Monreal ya advertía: además de que no parece ser muy grande la base de ahorro de gastos estatales por la vía de limitar la tasa de ganancia de las ventas no estatales adquiridas por entidades estatales, la experiencia indica que los topes de precios no son efectivos para reducir la inflación. Poco después, tras una serie de anuncios erráticos que provocaron pánico entre los comerciantes, se implementó el tope a los precios de 6 productos básicos: el pollo, el aceite, la leche en polvo, las pastas, las salchichas y el detergente. El caos organizativo durante los primeros días fue tal que los propietarios de MIPYMES sacaban y escondían la mercancía prácticamente en respuesta inmediata a publicaciones en redes sociales. Las autoridades impusieron numerosas multas, cierres y ventas forzosas a partir de esta decisión. Muchos pequeños empresarios advirtieron que tenían compromisos previos con proveedores, que las cuentas no resultarían rentables y que estas normas conducían inevitablemente al fracaso. La población, aunque descontenta por los altos precios del sector privado, también veía con preocupación cómo desaparecían productos que, estimulados por la competencia, no solo habían vuelto al mercado gracias a las MIPYMES, sino que incluso, en ocasiones, se vendían a precios más moderados. En diciembre llegó lo que muchos consideran el golpe definitivo: la prohibición de vender al por mayor, excepto a través del Estado, a menos que la mercancía fuera de producción propia. Esto significaba el fin de la importación masiva para la venta, que constituía el principal negocio de la mayoría de empresarios privados. Para los cuentapropistas, esta actividad quedaba completamente prohibida. Un contable de un negocio en La Habana declaró a medios independientes: desde que se anunciaron en agosto las nuevas medidas, nos estamos preparando. Ya pasó la luna de miel con las MIPYMES, ahora el Estado está mostrando su verdadero rostro abusivo con los privados. Mientras nos cierran a nosotros, permiten cada vez a más empresas extranjeras, varias españolas, las ventas mayoristas. A pesar de este panorama, las MIPYMES privadas siguen siendo la principal forma de organización empresarial en Cuba, representando el 46,9% de las compañías registradas, según datos de la ONEI. Mientras tanto, la empresa estatal, considerada por el gobierno como el principal actor de la economía socialista, tiene un peso del 25,95% del total de compañías registradas. Aún está por verse el impacto que tendrá la reciente decisión gubernamental de introducir la dolarización en el comercio estatal, una opción que continúa prohibida para el sector privado. La Habana se confirma como el centro neurálgico del capital en la isla, concentrando 5.835 de las 19.909 entidades totales del país. Le siguen a considerable distancia las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Holguín, cada una con aproximadamente 1.400 empresas. En cuanto a la distribución por sectores, la actividad que más empresas concentra es agricultura,
Ganadería, caza y silvicultura con 9.236 empresas privadas y más de 4.000 estatales. Le siguen las industrias manufactureras, excluyendo el azúcar, con 2.855 negocios particulares, el sector de hoteles y restaurantes con 2.104 y más rezagada, la construcción con 1.796 empresas. La situación actual del sector privado en Cuba refleja las contradicciones de un modelo económico que, por un lado, permite la creación de empresas privadas como válvula de escape ante la crisis, pero por otro, impone restricciones que dificultan su desarrollo sostenible. El futuro de estas MIPYMES dependerá en gran medida de la flexibilidad que muestre el gobierno para adaptarse a las realidades económicas del país. Y hasta aquí nuestra cobertura sobre la situación de las MIPYMES en Cuba. Si te ha parecido interesante este análisis, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuba Actualidad, activar la campanita de notificaciones y dar like a este video. Comparte este contenido con tus amigos y familiares interesados en la realidad cubana. Nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que el gobierno cubano cambiará su postura hacia el sector privado en los próximos meses? ¿Has tenido experiencia directa con alguna MIPYME en Cuba? Cuéntanos en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis.